Era una noche cualquiera en la Ciudad de México. En las estaciones del metro miles de personas iban y venían como siempre. Trabajadores regresando a casa, estudiantes con mochilas pesadas, vendedores ambulantes subiendo y bajando vagones, músicos tocando por unas monedas. En una de las líneas más concurridas, un tren naranja avanzaba sobre un tramo elevado, crujiendo levemente al pasar por encima de avenidas llenas de coches y puestos callejeros. Dentro del vagón, la mayoría de los pasajeros iban con audífonos, mirando el celular o luchando contra el sueño después de un día largo. Nadie se preguntaba si la estructura aguantaba. Nadie pensaba en los tornillos, en las grietas, en los años de uso. Hasta que, a mitad de la noche, algo se dio. Un ruido profundo, metálico, un temblor extraño bajo los pies, un frenazo que no alcanzó a frenar, y de pronto el tren dejó de estar donde siempre había estado y se convirtió en un montón de fierro retorcido colgando del aire. Esta es la historia real de uno de los sobrevivientes. Alguien que subió a ese vagón pensando que era solo otro viaje de regreso a casa y que terminó atrapado entre asientos doblados, vidrios rotos y cuerpos inmóviles, esperando que la estructura no terminara de caer antes de que llegara la ayuda. Casi toda mi vida he usado el metro, para ir a la escuela, para ir al trabajo, para visitar a mi familia. Es el corazón de la ciudad, rápido, barato, lleno de historias que nunca se cuentan. Uno se acostumbra al empujón, al calor, al vendedor de dulces gritando «¡A 10 pesos la bolsita!». Esa noche no era diferente. Salí tarde de la oficina, eran casi las 10. Estaba cansado, con el estómago vacío y la cabeza llena de pendientes. Podría haber tomado un taxi o un aplicativo, pero el tráfico estaba insoportable y mi cartera casi vacía. Mejor el metro, pensé. Llego más rápido y más barato. Entré a la estación como tantas veces, bajando las escaleras de concreto, pasando la tarjeta en el torniquete, escuchando de fondo a un músico con guitarra cantando una balada antigua. El olor a humedad, a metal, a comida callejera se mezclaba en ese aire espeso típico del sistema. Bajé al andén del tren que iba hacia mi casa. Había gente, pero no estaba tan lleno como en hora pico. Algunos sentados, otros parados cerca de la línea amarilla, mirando el túnel oscuro, esperando ver las luces del tren acercarse. Yo saqué el celular, como siempre, para revisar mensajes. Cuando llegó el tren, un convoy naranja aparentemente igual a todos, las puertas se abrieron con el famoso sonido hidráulico. Subimos en fila, casi sin mirarnos, como una coreografía ensayada 1000 veces. Me quedé de pie cerca de una de las puertas, agarrado del tubo. A mi derecha, una señora con bolsas del mercado. A mi izquierda, un chico con audífonos enormes, moviendo la cabeza al ritmo de una canción que solo él escuchaba. Más allá, un padre con su hija dormida en el regazo, una joven con uniforme de enfermera, un señor con casco de construcción en la mano. Gente que solo quería llegar a casa. El tren arrancó. Las luces dentro del vagón parpadearon un segundo, como a veces pasa, y luego se estabilizaron. El traqueteo de las ruedas sobre las vías era el mismo de siempre. Algunos se adormecían, otros miraban el celular, otros simplemente dejaban la mente en blanco. Al salir de la zona subterránea y entrar al tramo elevado, se veía la ciudad de noche a través de las ventanas. Coches, puestos de comida, edificios, anuncios luminosos. Yo apoyé la frente en el cristal frío pensando en lo que iba a cenar al llegar. No sabía que unos minutos después estaría deseando otra cosa, solo poder volver a pisar suelo firme. Todo empezó con un ruido que no supe identificar. No era el sonido normal del tren, ni el chillido de las ruedas en una curva. Fue algo más profundo, como un crujido de algo grande partiéndose por dentro. El vagón vibró de una forma distinta. Algunas personas levantaron la cabeza. ¿Escuchaste eso?, preguntó la señora de las bolsas, mirando al techo. Antes de que yo pudiera contestar, vino el segundo sonido.
Un golpe seco, metálico, como si hubiéramos pasado por encima de algo que no deberíamos. El tren hizo una sacudida fuerte. Muchos perdieron el equilibrio. El padre abrazó a su hija dormida con más fuerza. El chico de audífonos se quitó a un lado para escuchar mejor. Luego todo pasó muy rápido. Un frenazo brusco, más fuerte que cualquier otro que hubiera sentido antes. Las luces parpadearon 1, 2 veces y se apagaron por completo. De pronto solo había oscuridad y el sonido de metal retorciéndose. Sentí como el piso bajo mis pies dejaba de estar horizontal. El vagón se inclinó hacia un lado. Mi cuerpo se fue con él. Alguien gritó: ¡Nos vamos a caer! Hubo un momento, un segundo eterno, en que tuve la certeza de que el tren entero se estaba yendo al vacío. Sentí mi estómago subir a la garganta, objetos volando, cuerpos chocando entre sí. Escuché vidrios rompiéndose, cosas cayendo, un estruendo tan grande que no sé si venía de afuera o de dentro de mi cabeza. Caí contra una fila de asientos. Otro cuerpo cayó encima de mí. Luego un golpe final que me hizo ver chispas aunque estaba todo oscuro. Y silencio. O al menos la sensación de silencio después de tanto ruido. Tardé unos segundos en entender dónde estaba. Había polvo en el aire, un olor fuerte a metal quemado, a plástico quemado, a algo que no supe nombrar. Intenté moverme, pero algo pesado me aprisionaba las piernas. Me dolía el hombro, la espalda, la cabeza. Alguien sollozaba cerca. Otro gritaba un nombre. En algún lugar del vagón, una niña lloraba sin parar. Quise hablar, pero al principio solo salió un gemido. Tragué saliva, respiré despacio y lo intenté de nuevo. ¿Hay alguien? Una voz respondió en la oscuridad. Sí, estoy aquí. No me puedo mover. Fue entonces que entendí que el tren no estaba en su sitio. Estaba colgando, inclinado, partido, sostenido por algo que yo no veía, y que cualquier movimiento brusco podía hacer la diferencia entre quedar atrapado o caer del todo. Lo primero que hice fue probar qué partes de mi cuerpo respondían. Los brazos, sí. El torso, con dolor, pero sí. Las piernas, sentía un peso enorme sobre ellas, como si alguien me estuviera sentando encima. Moví los pies un poco. Dolía, pero se movían. Eso ya era algo. Saqué el celular del bolsillo, casi por reflejo. La pantalla estaba rota, pero milagrosamente encendió. No había señal, pero la luz bastó para ver un poco. El vagón estaba inclinado casi como una rampa. Algunos asientos se habían desprendido. Había vidrios por todas partes, maletas abiertas, mochilas, un peluche tirado en medio del pasillo. Varios pasajeros estaban en el suelo o encima de otros. Algunos se quejaban, otros no se movían. La señora de las bolsas estaba cerca de mí, con la frente sangrando pero consciente. ¿Está usted bien?, le pregunté, acercando la luz. Creo que sí. No siento las piernas, pero estoy viva, respondió, con una calma que me sorprendió. Más al fondo vi al padre con la niña. Él estaba atrapado entre 2 asientos, pero la niña seguía en sus brazos, llorando, pidiendo a su mamá. «Tranquila, mi amor», le decía él. «Ya va a pasar, ya va a pasar». No sabía si se lo decía a ella o a sí mismo. A lo lejos, fuera del vagón, se escuchaban gritos y motores. Gente en la calle, coches frenando, vecinos corriendo hacia el lugar del accidente. Alguien dentro del vagón gritó: «¡Ayuda! ¡Estamos aquí!». Pronto empezamos a escuchar también sirenas de ambulancias, de patrullas, de bomberos. Ese sonido que tantas veces molesta cuando uno va tarde al trabajo, esa noche fue música. Yo seguía atrapado, con el peso sobre las piernas, pero ahora sabía que no estábamos solos. Teníamos que aguantar. Decidí hacer lo único que podía en ese momento: hablar. «Los que puedan hablar, contesten», dije en voz alta. «Si alguien ve fuego, humo fuerte, díganlo». Varias voces respondieron desde distintos puntos del vagón. «Estoy aquí, me duele el brazo. Yo no puedo sacar la pierna. Mi hijo, ¿dónde está mi hijo?».
Nadie dijo que hubiera fuego, solo polvo, olor a cosas quemadas y miedo. Poco después escuchamos golpes en la estructura. Alguien afuera estaba intentando abrir las puertas con herramientas. Se filtró una luz más fuerte por una rendija. Un casco amarillo apareció en la pequeña abertura. «¡Somos bomberos! ¡Tranquilos! ¡Ya los vimos!», gritó una voz desde afuera. «Vamos a ir sacándolos poco a poco. No se muevan bruscamente». Ver esa luz y escuchar esa voz fue como volver a respirar de verdad. Tardaron en llegar hasta donde yo estaba. Tuvieron que cortar metal, mover asientos, sacar antes a otros pasajeros que estaban en posiciones peores. Cada vez que la estructura rechinaba, todos conteníamos el aire, temiendo que lo que quedaba del puente se viera del todo. Cuando por fin llegaron a mí, uno de los rescatistas se metió medio cuerpo en el vagón inclinado, sudando, con la cara manchada de polvo. Me puso una mano firme en el hombro. «Te vamos a sacar, ¿sí? Aguanta tantito más». No recuerdo bien cómo me liberaron las piernas, solo flashes, el dolor cuando levantaron el peso que me aplastaba, la sensación de que el vagón se movía un poco, las manos que me sujetaban para que no resbalara, la camilla. La siguiente imagen clara que tengo es la de la calle, vista desde arriba. Desde donde me sacaron se veía el vacío bajo el tramo caído, los vagones partidos, gente alrededor con celulares en alto, algunos rezando, otros llorando, otros solo mirando en silencio, sin poder creerlo. Yo acostado en la camilla, con la cara sucia, las piernas entumidas y el corazón todavía acelerado, pensé una sola cosa. Subí al metro como cualquier día y hoy estoy saliendo de aquí por milagro. En el hospital me dijeron que no tenía fracturas graves, golpes, moretones, un esguince fuerte. Lo que más tardó en sanar no fueron las piernas, fueron las ganas de volver a bajar esas escaleras y confiar otra vez en que ese tren naranja me iba a llevar a casa como siempre. En los noticieros, el accidente del metro ocupó portadas enteras. Imágenes de vagones naranjas colgando al vacío, columnas partidas, rescatistas trepando entre fierros, vecinos con cascos improvisados intentando ayudar, sirenas, gritos, entrevistas rápidas a testigos que decían: «Yo iba a subir a ese tren, pero algo me detuvo». Con los días llegaron las explicaciones técnicas, las culpas compartidas, los informes sobre soldaduras, mantenimiento, decisiones mal tomadas. Para muchos fue otra tragedia más en una ciudad que parece acostumbrarse a sobrevivirlo todo. Para él no fue un caso, fue una noche. La noche en que el suelo bajo sus pies se rompió sin previo aviso, en que el vagón donde viajaba se convirtió en una trampa, en que el tiempo se partió en dos, antes del crujido y después. Siguió vivo, pero ya no volvió a ver igual las estructuras, los puentes, los trechos. Cada vez que toma un transporte público, mira las columnas, escucha los ruidos, siente con los pies las vibraciones. Y aunque sabe que no puede controlar todo, también sabe que por alguna razón, aquella noche el acero no terminó de aplastarlo. Entendió que hay cosas que dependen de gobiernos, ingenieros y decisiones muy lejos de su mano, pero también que lo que sí puede hacer es exigir, preguntar, no olvidar. Porque detrás de cada noticia de accidente en el metro hay personas con nombre, familia, historias que se detuvieron de golpe y otras que, como la suya, continúen, pero cargando el peso de lo que vieron ahí dentro. Para más historias como esta, suscríbete al canal, deja tu like y cuéntanos tu historia. Recuerda, no estás solo, no estás sola. Si has llegado hasta aquí, escribe la palabra resistir en los comentarios y comparte si alguna vez viviste un accidente en transporte público, un derrumbe o un momento en el que sentiste que el suelo se abría bajo tus pies. Tu voz también importa. Nuestro objetivo es contar historias reales de supervivencia para reflexionar, no para glorificar el peligro.